Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta su televisora MXN. El nombre del programa es Estado de los Estados. El mío, Lilia Arellano. Los periodistas que me acompañan. Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí. Trabajando, ¿verdad? Con todo sí, un poquito. Con todo esto que ha venido suscitándose a nivel nacional por estas declaraciones que a veces no les gustan a muchos, pero pareciera que hay mucha gente que está pendiente, muy pendiente de, más que en ninguna otra ocasión, de lo que se hace y de lo que no se hace. Carlos Cardín, ¿cómo te Qué va? bueno que le dijiste, Hugo. Hugo, ¿cómo te va? Ya Sí, no le sí, dices porque- tal Hugo. sí, ¿Qué que- tal, ¿Qué Hugo? tal, Porque- Hugo? Bueno, hay que cambiarle. Sí, Ya, ¿verdad? luego- Ya se Todos- oye más decente. ya ves que luego el responsable editorial me regaña. Ah, ¿Te has dado qué cuenta? bueno. Bueno, pues Jorge todavía regaña. a veces. Muy bien. Aquí yo soy el regañado. Samuel Cervera, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Pues encantado de estar aquí más para hablar de un tema vinculado a la historia. Jorge González, ¿te gustó cómo hice la introducción? No, no mucho, porque tú no tienes por qué presentarte. Si soy Lilia, todo el mundo sabe que eres Lilia Arellano. Tienes que nos presentas a nosotros, eso sí. O quizá lo hiciste porque te haces un nuevo look que ha sido muy elogiado. Mucha gente dice que te queda muy bien, que te ves bien, que, en fin, ¿no? Luego no No quieres más. que te regañe. Estoy verdaderamente sorprendida. Anonadada. Anonadada. Eso está ¿Verdad? más claro. que el Pues agua. sí. Gracias, señor González Borán. Gracias. Es que No he trae un- escuchado que nadie elogie mi look, pero bueno, se le agradece la mentirota, ¿eh? No, hay muchos comentarios. Bueno. Bueno. Se está Bueno. tratando del corazón últimamente, por esos sentimientos tan a flor de Tiene piel. miedo de morir. Bueno, vamos a... De morir solo. Oh. Nadie quiere morir solo. No, no me Llevarse a querrás. alguien. Conmigo, Yo voy a- conmigo no yo cuentes, voy a ¿eh? llevar a- Nadie Sí. quiere, lo que nadie quiere es morirse a destiempo. No, solo. ¿Y cuál es el tiempo de morirse? Pues cuando tú sientes que ya cumpliste, que casi nunca lo sientes. No, pues ustedes sí están como para irse con el psiquiatra de Kattenbach, ¿verdad? Para ¿Verdad? que ver qué les dice. Tengo dos amigos de 94 años. Los dos se llevan por un mes. Y a ti te llevan un año. Y ninguno siente que ya Siente llegó, que ya llegó el tiempo. Y los dos Bueno, andan, señores, hay platican un y tema todo. que ha cobrado importancia, mucha relevancia, y al cual pues, López Obrador dijo, pues, por todo el escándalo que se ha levantado, por todos los comentarios, nos damos cuenta de que el tema no estaba muerto. Allá estaba enterrado, ¿verdad? Aparentemente, pero bastó hacerle así para que resurgiera. Y nos referimos a su solicitud de perdón tanto al gobierno como a la corona española y también al Vaticano. De perdón por todo lo sucedido durante la conquista, la evangelización, lo que todos conocemos. Ha habido opiniones de todo tipo, en pro, en contra, exigiendo que sean pues, los últimos gobiernos quienes realmente le pidan perdón por el abandono a quienes se han pues, concentrado en sus comunidades para defender sus propios orígenes, de los cuales pues se sienten muy orgullosos, y esto tendría que servirnos de elección independientemente de la opinión que cada uno de los presentes va a aportar a este programa. Creo que tendría que ser orgullo de todos. Tenemos unas culturas amplísimas, reconocidas mundialmente, con adelantos en su época como ningunos otros, y bueno, ahí se los dejamos para ahora esta participación. Samuel, comenzamos. Pues bueno, es un tema obviamente vinculado a la historia. Hay varios elementos ahí que se pueden analizar. Por una parte, es una característica de este gobierno, lo que se denominan reparaciones simbólicas. Ha estado haciendo una serie de reparaciones simbólicas a lo que considerarían daños sociales, por ejemplo, abrir Los Pinos a que la gente vaya y no esté el presidente ahí, quitarle la pensión a los expresidentes,
Entre estas reparaciones simbólicas estaría incluido este elemento. O sea, en realidad no está reparando nada directa, el daño que han sufrido los pueblos originarios de hace 500 años, pero simbólicamente está solicitando algo. Por otro lado, es también, siempre que hay un cambio... ¿Es una forma esta de cerrar ciclos? No, es una forma de parecer que se hace mucho en un corto plazo, cuando todavía no tienes el tiempo suficiente ni los recursos para hacer algo de fondo. Pero sí marcas, es comunicación política. O sea, lo que haces simplemente es que dices, somos diferentes, y lo demostramos con una serie de actos simbólicos que tendrían como elemento la reparación de daños sociales en la superficie. Pero ya es una medida, por lo menos, que te permite mantener popularidad alta durante los primeros meses, o quizás le dure un año, ¿no? Esta serie de reparaciones simbólicas. Por otro lado, siempre que hay un cambio de régimen, siempre los regímenes políticos recientes toman la historia como un elemento de legitimidad importante. O sea, siempre se construye una nueva narrativa histórica. En este caso, López Obrador lo ha venido haciendo como parte de su discurso político, vinculándose a Cárdenas, vinculándose a Juárez, y lo que hace es decir, bueno, a Madero, lo que hace es decir, yo los represento y represento las luchas que tuvieron, ¿no? En este caso, este líder mesiánico que cuida a los oprimidos, y bueno, lo hago a tal grado que me enfrento al enemigo que está en el imaginario, que sigue manteniéndose en el imaginario colectivo, que es la conquista. Entonces, el otro elemento es, rehace la historia, la utiliza a su favor y la expresa diciéndose, bueno, yo represento al pueblo, por favor pídame disculpas, soy el valiente que los confronta. Y finalmente, lo que sí es cierto es que, dado las enormes carencias del sistema educativo mexicano en los últimos 60, 50 años, sigue siendo un trauma histórico, algo que pasó hace 500 años porque no lo hemos trabajado adecuadamente. Si bien en investigaciones, en la academia, se ha superado por mucho, inclusive en hechos históricos se ha superado, ¿no? El apoyo de España en 1861, el apoyo de México en la época de Cárdenas a los exiliados españoles y a la República Española. La relación es sumamente estrecha, no sé qué tan buena es la de los hoteleros saqueando la Quintana Roo con el todo incluido, pero bueno, independientemente de esa historia actual, lo que sí es que existe un trauma vigente todavía en la mayor parte de la sociedad por una deficiencia del sistema educativo. Y por otro lado, el daño real de los pueblos originarios, que curiosamente los gobiernos postindependientes fueron mucho más dañinos, o sea, las leyes de reforma de Juárez le hicieron mucho más daño a los pueblos indígenas que buena parte de las medidas legales de la colonia. El porfiriato fue terrible y los gobiernos posrevolucionarios no solucionaron su situación. Entonces, si hay que pedirles perdón a los pueblos indígenas, prácticamente tendríamos que hacerlo la mayor parte de los sectores sociales, por lo menos el actual gobierno, porque el Estado mexicano como tal le hizo mucho más daño inclusive que la colonia hasta cierto punto. Y ya hablando históricamente, bueno, no es el Estado español quien hace la conquista, es la Corona de Castilla. No es terrible con todos los pueblos, negoció con los zapotecas, se rindieron, negoció con los purépechas, también se rinden, no existen confrontación. Los tlaxcaltecas atacaron a los mexicas, entonces también los tlaxcaltecas deben pedir perdón a los mexicas, y los mexicas a los otros pueblos porque los trataban de la fregada. En fin, es un tema para discutir en muchos ángulos. Jorge. Yo creo que bueno, López Obrador, el presidente López Obrador, le pidió al rey de España que le pida perdón a los pueblos indígenas. Se lo pidió al rey de España, no al pueblo de España, no al pueblo español, ni al gobierno. Ni al gobierno español. Al rey, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey de ahora, si bien, como dice Samuel, hay una continuidad. El reino de Castilla, pero hay una continuidad, aunque hayan habido otras dinastías. El oro que se llevó allá, como dice Pablo Neruda, se llevaron el oro y nos dejaron la lengua. Eso es maravilloso, ¿no? Sí. Yo creo que, a mi juicio, el tema viene dentro de este gobierno. Creo que López Obrador está haciendo reformas muy importantes en el país. La reforma educativa que todavía se sigue discutiendo en el Congreso, aprobarla, la reforma de la seguridad, con
Guardia Nacional, el combate al huachicol es muy importante. Y otras reformas, ¿no? Sus proyectos, el Tren Maya, el tren transísmico, todo eso es muy importante, sus problemas en la zona norte. Pero este es un gobierno que no está enfocado, creo que es una estrategia política del Obrador. Tiene este y otros programas, ¿no? De becas, en fin, todo eso. Pero le quiere dar también a su gobierno un toque humorístico. O sea, sí, un toque, un toque para divertir, para que la gente irreverente, tenga que entretenerse. Se entretenga. Por ejemplo, esa y no vea edición otros de temas. Chairos y qué, de Fifís. Fifís y Chairos, todo el mundo habla de eso. Y lo lanzó él allí para entretener al gran público. Para provocar. Sí, y para que haya un entretenimiento y la gente no esté hablando de los temas realmente importantes. Esto, a mi juicio, sí es importante. Y el rey de España debió de tomar el toro por los cuernos y decir, pues no perdía nada, pues, pedimos perdón a los pueblos indígenas y allí hubiera acabado esto. Pero López Obrador está sirviendo a la derecha internacional, es lo que la gente no se da cuenta. Está sirviendo a los gobiernos de derecha, no de México, de Estados Unidos y en este caso de España. Con la cosa de los migrantes, Trump se ha reforzado como nunca y está garantizando su reelección. Hay allí un acuerdo. Con esto del pedir perdón, la derecha española, porque nosotros pensamos que España es un país liberal, ¿no? La derecha está emergiendo en Europa de manera fuerte. Sí. Se ha fortalecido. En las próximas elecciones que van a haber, creo que en 1 o 2 meses, este tema de pedir perdón ha venido a reforzar a la derecha de España, para decirles, no, ¿cómo vamos a pedirle perdón? Es un tema populista, es un tema que no sé qué. El propio Partido Socialista Español dice, no nos hagan este favor, solamente ha habido un partido minoritario en España que ha apoyado esto, el Partido Podemos. Y los demás han hecho un frente común contra, a favor de la monarquía. Pero la reacción en México me ha llamado a mí más la atención. Resulta que en México tenemos más monárquicos que en España, porque aquí la reacción de mucha gente ha sido en contra de mucha. Me refiero a la gente pensante, o sea, los que se expresan en los medios, la prensa fifí, que dice el observador, ¿no? Y muchos intelectuales. Ha sido poco el apoyo de la gente pensante a esta propuesta. Muchos la consideran fuera de tiempo. Yo en lo personal creo que no hay ningún problema, que pidan perdón y ya estuvo. Y no con eso no se va a resolver el problema de los pueblos indígenas. Pero va de acuerdo con López Obrador. Ahí lo invistieron presidente después de la mañana, en la tarde. Recordemos que le dieron el bastón de mando a los pueblos indígenas. Fue un circo todo eso, fue un circo. Y esta parte del perdón es parte de ese circo mediático que con muy buen tino, con una gran capacidad política, López Obrador de repente lo pone y la gente se pone a discutir como locos durante semanas de ese tema, que es totalmente irrelevante, ni eleva el bienestar de los pueblos indígenas, ni nada de eso, ¿no? Al rato ya se acabó. Ayer escuchaba yo un debate en la televisión con Guadalupe Loaesa, con una senadora, hablando de el tema de fifís y chairos. Yo digo, ¿cómo pueden perder el tiempo hablando de esto? O sea, que ¿por qué? En fin, bueno, creo que es una vacilada más de López Obrador, al final de cuentas, es mi opinión. Lo que no es vacilada son los comerciales. Enseguida volvemos. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Hugo, tu turno. Coincido plenamente con lo que dice Jorge González, ¿no? Yo creo que el tema es irrelevante, es parte de una retórica discursiva de Andrés Manuel, es provocador, él sabe dónde pega y por qué lo hace. Hay muchísima gente, muchísimos mexicanos que seguramente lo respaldan, y los que reaccionan son los enemigos de siempre, los rivales, los adversarios, los dolidos, que están pendientes de cualquier cosita, ¿no? Con lo que él diga, sale, como nunca antes había estado pendiente de un presidente de la República, así que, cuando él hace ese llamado, bueno, hasta malinterpretan lo que dice, ¿no? Porque pareciera que haya dicho que el gobierno o el pueblo de España, como dice Jorge, le pidiera disculpas al pueblo de México, y no, él fue muy preciso, o sea, la corona española y el Papa, la Iglesia Católica, pues deben pedir a los pueblos originarios, no al pueblo de México, como muchos lo manejan o lo quieren hacer ver, ¿no? A los pueblos originarios por la conquista, no por la colonia, por la conquista, porque fue muy atroz lo que se cometió en contra de todos estos pueblos. O sea, el hecho que vengan y te masacren con una tecnología mejor que la que tenían los pueblos originarios, mejor que los aztecas, que los mayas, o sea, el cambiarles su mentalidad, el querer imponerles un nuevo orden religioso, toda la cosmogonía que ellos tenían, se las quisieron trastocar, quemar códices, destruir. Era un acto de barbarie en contra de estos pueblos. Y eso es lo que se está pidiendo. Que no había pasado nada si el otro lo dice, ¿no? Ya el Papa le había dado una disculpa anteriormente a Bolivia. ¿Qué les costaba? O sea, dejarlo así. Para mí, lo acusan de soberbio, de loco, pero se me hace más soberbia la respuesta del gobierno español. Se hace muy soberbia. ¿Qué te cuesta? ¿No eres consciente de lo que hicieron? Independiente de que fuera hace 500 o hace 1000 años, fue una atrocidad lo que cometieron. Igual que los norteamericanos cometieron con todos los originarios de Norteamérica, ¿no? ¿Qué les costaba eso? Históricamente, de hecho, los pueblos europeos de alguna manera traen grabada en su conciencia todo lo que hicieron en África, en Asia, en todos los países, y a veces por eso sus políticos quieren ser muy arropantes de los migrantes. En la India. Así es. Y ahorita las derechas, es cierto, hay una crisis de migrantes que está haciendo resurgir la derecha por los problemas por el terrorismo, que obviamente agravan sus problemas de empleo en esos países. Pero lo que Andrés Manuel dijo fue algo muy simple y sencillo, que se pudo haber subsanado, hasta se hubiera lucido. La verdad se vio hasta muy estúpido el monarca, porque a nadie le cuesta. ¿Qué te cuesta pedir una disculpa? ¿Te hace menos? Ahí les faltó, la verdad, le faltó calidad al rey español.
porque han sido unos inconscientes y unos bárbaros. No andaba matando elefantes el papá de este y todavía se tomaba fotos así muy orgulloso de esa actitud. Una monarquía que ya es obsoleta en todas las monarquías de ellos son los obsoletos y los ridículos. Cardín. Bueno, yo creo que Andrés Manuel es un gran estratega de la comunicación, simple y sencilla. Traía ya muchos muertos en 4 meses ahí, 1, 2, 3, 4, 10. Viene el abucheo y de pronto tira su ratoncito loco, como el de los fifís y los chairos, porque recuerden que la carta era secreta y de pronto acusa a España que alguien filtró la carta. En el momento en que habla de ella Andrés Manuel, y le sale, y todos se entretienen con la carta sube, baja, se va a Uruguay, donde hay una reunión internacional sobre las letras y el español y de las conquistas, y hay el premio Nobel del peruano, ahí se avienta toda una disertación sobre la carta, y todo el mundo discute la carta, se volvió internacional. Pero además nacionalmente los memes fueron miles, yo no sé cuántos, pero yo he visto los que quieras y como quieras. Por otro lado, se dice que es una acción de la señora, porque en un evento donde no iba a tratarse nada más que un asunto de la señora, en un libro, de pronto sale lo de la carta. Entonces la señora, que es historiadora, dice, la señora hizo la carta y pidió que la firme el presidente y la mandara, porque ella hace estos recorridos anecdóticos de la historia y anda viendo qué hacer para justificar el cargo, y no ser una del DIF, una más del DIF, ¿no? Porque ella es muy intelectual. Qué bueno que tengamos una primera dama. Además no le gusta que le digan primera dama, una señora que sea intelectual, porque ya después de las primeras damas que tuvimos, como la esposa de López Portillo, ¿verdad? Pues ya no queremos tener de ese tipo de damas. Yo creo que es una estrategia de distracción en el momento en que Pemex está en un brete pero gravísimo, que no sabemos cómo vayan a salir de él. Están ahorita sacando a la gente que es externa, ya están renunciando 3 del Consejo para tener el control absoluto de Pemex. Pemex en el mundo está teniendo problemas serios, y nosotros entretenidos con la carta del rey, que si el rey dijo, que si no dijo, que si bajaron, que si subieron, ya estamos con el punto muerto. Para eso es extraordinario López Obrador. Y cierto, no hay ningún presidente que sea tan visto y tan vigilado como López Obrador, pero es que no había ningún presidente que hablara todos los días a las 7 de la mañana y se metiera en tantos líos, porque tenemos 4 López en nuestra historia. El López que regaló la mitad de nuestro territorio, el López que paseaba mucho porque salía a Belice o salía a Guatemala, empezó los viajes presidenciales, el López llorón, que es López Portillo, que pidió perdón, acuérdate, López Portillo sí pidió perdón a los pobres. Y el López hablador, que es el que nos está tocando ahorita. Hay un López cada anterior, quien con su grupo y sus cosas. Hay un López anterior, López Rayón, ¿verdad? Hay pero otro, duró poco tiempo. Pero duró poco tiempo, pero de cualquier manera. Así es. Gran influencia en la historia, ¿no? Pero estos 4 López son las 4 transformaciones. Si lo ves, vamos en la 4ª transformación. Está exacto, ¿eh? Así hice mi colaboración de mañana, exactamente. Perdón por la quemada, pero no sabía yo. No, está bien, está bien. No tenía idea. Y fíjate qué bueno que lo mencionaste tú, que eres tan asiduo a decir López, nada más. Porque es que yo... A los no, políticos... bueno, todos los López a los que hiciste referencia jamás se eludieron el apellido materno. López de Santana, que era un apellido compuesto, sí. Pero también López Mateos, que utilizó los dos, como López Portillo, que también otro apellido compuesto. Y pues es López Obrador, o sea, son los 4 López siguiendo el mismo camino. Creo que Rojas, de hecho, ¿no? Es que lo normal en los políticos... Bueno, esperemos que se acabe sí. ese embrujo del quinto malo, ¿no? Y que se quede con el 4, porque si no, nomás analiza los otros 3 y hay nanita, ¿eh? Pues sí, pero... Los López han sido bastante dañinos para el país. Sí, por eso son 4 transformaciones. A ver a dónde nos lleva. No, ojalá que no sea tan dañino. No me vas a decir tú que López Santana lo que transformó fue quitarnos tanto territorio, ¿no? Entonces tiene sus cosas ahí ocultitas. López Mateos, pues ya ves cómo hubo el problema ferrocarrilero, vino pues la apertura a toda esta corrupción que se ve ahora en
en el servicio de entrega De de salud. energía eléctrica. En fin, acuérdate que el Chino lo contaba, hombre, el que era su jefe de prensa. ¿Qué nos toca, vieja o viajes, no? Bueno. Pero fíjate que el López descargo de Portillo López, y ¿qué tocaba? el Le caos preguntaron. económico. el descargo de López Y bueno, Mateos, ahí te vas. Déjame decirte que es el único presidente que entraba a la Arena México de box y salía con aplausos. Entraba a los toros y salía con aplausos. Era un tipo queridísimo. ¿Cómo no, con hombre? un Estaba carisma. guapísimo. Sí, era un carísimo. Entraba a las cantinas. Bueno, tenía ya un pleito acabaste de con lo de cantinas. esta Bueno, carta. déjate- No, adelante. Sí, por eso. Era un López medio pueblerino, pero fifí en ciertos puntos. Era ¿no? otro país también. ¿no? Era Era otro y país. decían que de otro país, nunca se Era comprobó. otro país, digo. Sí. Decían. México era otro Sí, país. había el Decía. venía el desarrollo económico de la posguerra, ¿no? Y él se alimenta de él, ¿no? Claro, Se ve beneficiado por ese Y además desarrollo. el presidencialismo, la figura presidencial todavía era algo que daba miedo. No Pero lo además mismo, ¿no? las mujeres lo adoraban. Era un tipo adorable por las mujeres. Yo recuerdo que don Carlos Gómez Barrera me comentó alguna vez que llegó López Mateo allá a la asociación a inaugurar el edificio de la Sociedad de Compositores. Entonces cuando se voltea ve a Ana Berta Lepe, que estaba muchachita con un super vestido blanco, preciosa, y entonces la jala, la llama y empieza a bajar las escaleras y él empieza a decir ta, 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 ta. Y no quiero decir dónde durmió Ana Berta Lepe esa noche, ¿verdad? Pero era de ese tipo, era el tipo que carismático, todo el mundo reía, juntaba alguna vez, perdón por esta anécdota, don Carlos me contó varias. Su casa tenía un piano, don Carlos de cola, que cabían unas 8 o 10 personas alrededor. Y entonces cuando llamaba el Estado Mayor, don Carlos, vamos para allá mañana en la noche. Y llegaba y tenía que tener ahí a los compositores de la época, Tatanacho y otros, el famoso de Sí, el inicio. Guanajuato, y cantaban toda la noche y tomaban y se divertían, y entonces eso trascendía. Era un presidente accesible, no como López Obrador, que está metido entre la gente, pero un tipo que se sentía vivo, ¿no? También es el inicio de los grandes excesos del PRI. O sea, también es la época, con ese inician los grandes excesos que van a culminar con Miguel López Alemán. Portillo. Con Miguel Alemán se inicia todo y más allá. Miguel Alemán sí, hasta hoy sus descendientes Sí, por tienen supuesto. Por supuesto. para ¿Qué 3 o 4 sería generaciones. otro perdón interesante, ¿no? Que el PRI pidiera perdón al pueblo de México por tantos años de abuso de poder, enriquecimiento ilícito, la falsa Pero también democrática, López en fin, ¿no? Obrador que le pida perdón al PRI por los 30 millones de votos que le metió en contra, ¿no? Bueno, yo creo que lo que no puede estar en duda en medio de todo esto es esta capacidad de comunicación que tiene. Ah, no, eso es... Que no tiene realmente ni gran sentido, porque desde el momento en el que decidió todas las mañanas informar, hablar ante la prensa, bueno, pues se supone que ya esa capacidad ya la trae Sí. como chaleco, ¿no? Como camiseta, como algo ya, como piel puesta. Tú que estás regresando Pero a yo la Ciudad de creo que México. hay otra visión. Galeano, por ejemplo, en sus libros siempre habla del servilismo que ha acompañado a los pueblos a través de los siglos hacia los conquistadores, y que es una parte muy importante que nos impide desarrollarnos, enfrentarnos Así es. y el permanecer de hinojos, que yo creo que esa es una visión muy interesante para darle lectura Sí. a esta petición, sacudirse ese servilismo. Bueno, hay quienes han estado opinando con relación a que pues portamos apellidos españoles, ¿sí? Pero yo no sé si violaron a mi antepasada, Yo no lo sé. Bueno, Yo desconozco completamente cuáles son mis orígenes en cuanto a nombres y apellidos de un árbol genealógico, Bueno, el cual deberíamos tener, pues como sucede con las comunidades indígenas, en donde el apellido tiene saben de quién es. Nosotros no sabemos nada.
Pronto y se nos nota lo indios. A Carlos No, se le nota, Hugo, escucha, a ti, no. a mí, a todos. No estamos Tenemos hablando de nuestra- que se nos note los indios, estamos hablando de aquellas personas que dicen Está que bien. no debemos de sentir ningún rencor porque Se nos nota traemos lo un criollo. apellido español. No, pues no se trata de sentir rencor o no tenerlo, se trata de saber, porque no sabemos en qué condiciones fue que parieron y parieron y parieron y parieron, y sobre todo aquellos a los cuales se considera que hay que pedir perdón. Segundo, Sí, pero yo creo también que hay otra lectura, porque mucho se ha hablado de que al momento en el que te das cuenta de Iberdrola, de OHL, de Bancomer, de Santander, de el Iberoestar, Oasis, Meliá. Riu, que pues, llegar al extremo Vicente Fox de decirle sí, reyesito al Juan Carlos al que andaba Mata cazando elefantes, correr a su secretario de Medio Ambiente, porque por tratar de poner orden en el primer monumento a la corrupción, ahí el Hotel Río ese, el primero de la cadena aquí, que se hablaba ya de la reconquista. Tenemos la participación petrolera en Repsol, también otro fraude, o sea, han estado en todas las ramas. Entonces se hablaba Hay que de una recordar también- reconquista, ¿no? Recordar- En la que ya hay que establecer que, bueno, primero pídeme perdón de aquella para que podamos establecer relaciones comerciales sanas y diferentes. ¿sí? hay que dudar que la derecha española fue la que estuvo asesorando a los gobiernos panistas en sus campañas. Mira, tenemos... Las inversiones que obligaron a hacer a Calderón para sacar de un apuro económico a la zona esta donde estaba el anterior presidente, ¿cómo se llamó? Rayón, ¿cómo? Sí, que tuvo que ir allá a ofrecerles Para astilleros, los hombre. astilleros y eso lo... Bueno, pero aquí teníamos a OHL entregándole una fortuna a Enrique Peña Nieto para sacar adelante elecciones de gobernadores. Así es. Entonces, ha habido esta penetración de empresas y no hablemos del gobierno. Acuérdense que 2 hoteles de Playa del Carmen han estado extremadamente cuestionados por ser producto de fraudes cometidos por bancos y en cajas de ahorradores de españoles. Puerto O sea, Cancún que es algo está- que no Puerto nos es Cancún ajeno. está lleno Ahora- de eso. ahora- Pero si vemos la realidad, es una mezcla de ida y vuelta. Los españoles acá y los mexicanos allá. Allá Así es. también hay muchos mexicanos metidos en 1000 cosas Así en es. España. Claro. Entonces se turnan y se cruzan. Esto es Ahí estuvo corruptela. Moreira, ¿no? Estuvo Moreira. Ahí estuvo Moreira con 1000 cosas. Ahí está Bimbo metidísimo. ahí estuvo Pemex con Zambrano pero espera, metido en muchas cosas. Son inversiones No. de mexicanos allá. El pan Bimbo va y hace pan. Aquí han venido a sacar un provecho extraordinario, como si estuviéramos en otros tiempos. No pagan impuestos, tienen contratos leoninos en cuanto a petróleo o generación de energía eléctrica, han cometido fraudes extraordinarios. OHL hace lo que se le da su regalada gana con los cobros de tarifas carreteras. No, eso no es hacer negocio. Así es. Eso es un abuso con un pueblo al que no respetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene A los funcionarios y autoridades y gobiernos corruptos, y frente a un pueblo que no reacciona ante un índice tan elevado de corrupción, pues lo catalogas. Sí, porque las empresas españolas en México hacen y cometen todos los excesos y violaciones ambientales, explotación de trabajadores, que no se les permite en España, ¿eh? Ni en España se les permite, a pesar de que son originarios. El todo incluido es un Como ejemplo Estado de eso. tienen Sí. mejores todo incluido es un controles para ejemplo, fiscalizar claro. las Es un ejemplo muy inversiones dramático. Tendrías que no preguntar- tenemos nosotros. Tendría que preguntarle al periódico El País, que es uno de los periódicos más ricos de España, indudablemente, pero además que tiene los desarrollos, casi todos, de los grandes y de los top de España, y que así se maneja. Sí, vamos en a ir a España. preguntarles a terceros el daño que están haciéndonos a Pero- nosotros. A ver, ¿qué opinas? Oye, vámonos al corte, ahorita regreso. Estado de los estados.
darles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. I've got you. También se dice que pues, la historia solamente la escriben los triunfadores. No hay Son los que oportunidad más lo promueven, sí. de que quienes han sido vencidos lo hagan. Que debiera también tener oportunidad. Pero han pasado 500 años y dicen que la historia solamente puede pues, ponerse en términos más claros una vez pasado el tiempo y situamos cada los personajes en su lugar. Tal vez, y buscando los cambios de fondo y el renglón educativo que mencionas hace un momento, llega el momento de reescribir esta historia. Claro. Y me parece que también esto ha dado pie a que puedan establecerse solicitudes de esa naturaleza. Bueno, vamos a reescribir la historia. ¿En dónde están estas etapas que deben resaltarse, que significan progreso, integración, etcétera? ¿Y cuáles son aquellas de las cuales pues habría que rechazar y no permitir que vuelvan a repetirse? Porque pues entonces si es cierto ese refrán de que para construir un mejor futuro tienes que conocer bien tu pasado, pues llegó el momento. Sí, llegó el momento. Hay que dejar claro una cosa, ¿no? En cuanto a esa solicitud de disculpa para los pueblos originarios, porque se toma como si él estuviera pidiendo que le pidieran disculpas a él, ¿no? Yo en lo personal entiendo que como sociedad mexicana en su conjunto, pues no tenemos algún agravio, salvo estos que acabas de recitar. Y que no son pocos, ¿eh? Salvo estos que acabas de recitar actuales, ¿no? Pues de esos abusos de Esas las comisiones. empresas. Oye, Santander, cínicamente decir, gracias a México me salvé de la quiebra, como si en la época de la conquista no supiéramos que gracias al oro España pagó sus deudas. Tuvo 100 años, España tuvo 100 años de guerras, 100 años de guerras pagadas por nosotros. Como sociedad mexicana, digo, al final de cuentas, nosotros, los mestizos, somos producto de esa mezcla de los españoles que llegaron y los indígenas estaban acá. A los que sí se jodieron son a los pueblos originarios, que es a los que a nuestros que despojaron. Así es. Nosotros, como dice, ¿por qué llevan los apellidos? No, porque, ¿y tú por qué llevas? Pues somos parte de eso, somos una sociedad integrada por las dos civilizaciones, ¿no? No tenemos un agravio en lo personal contra los españoles, no, porque somos producto de esa mezcolanza. Pero lo que el otro estaba pidiendo era que le pidieras a los que sí jodiste, no al pueblo de México. Bueno, hay dos lecciones importantes que aprender del proceso de conquista. Primero, que si algo hizo mucho daño fue que la corona española le niega la educación, solamente podían tener educación religiosa a los pueblos indígenas. Eso durante 3 siglos los termina por empobrecer y hacer un daño enorme, y eso no se resolvió posteriormente. La otra lección grave es que la economía durante 3 siglos, la economía española durante 3 siglos fue una economía extractiva, no apoyó la creación de industrias y por lo tanto no el desarrollo de la ciencia, por lo tanto no la creación
de un sistema de generación de riqueza. Por eso fueron los pueblos más atrasados en Ese Europa daño, durante mucho tiempo. ese daño que hace España de que en toda la América española la economía fuera extractiva se mantiene hasta ahora. O sea, finalmente toda América Latina sigue generando de alguna manera sistemas extractivos de economía y no ciencia. O sea, nunca hubo realmente una revolución científica en toda América Latina, por lo tanto no existen sistemas de creación de riqueza. Entonces, sí hay cosas muy importantes que aprender a la conquista. Por supuesto hay muchos perdones que se tienen que pedir. Ya hay muchos ejemplos interesantes. Macron le pidió perdón a lo que hizo el Estado francés a Argelia, que fue sumamente cruel. También lo hizo el Estado inglés en caso de los australianos, que también, no sé, por los hindúes, que fueron también terribles con los hindúes. Y con o con los indios más bien, ¿no? Con Belice. Pero sí, sí ya lo hicieron con Australia. A mí me encantaría que mañana López Obrador le solicite a Trump que nos ofrezcan disculpas por la mitad del territorio, por la guerra del 47, por la Guerra Fría, por el apoyo a bueno, en fin, ¿no? Por una lista larguísima de daños, por las ofensas que dijo en su campaña, por las ofensas que dijo ayer y por las que va a decir mañana. O sea, la explotación del hombre por el hombre tristemente sigue estando presente y obviamente son laceraciones constantes. Hay que aprender de esto, que solamente a través de sistemas educativos muy profundos podemos trascender todo esto, ¿no? Toda esta situación. Hay una cosa actual que hay que entender. No olvidemos que los principales asesores políticos de los principales adversarios de López Obrador eran ellos, la derecha española. Estuvo en la campaña, en las guerras sucias contra López Obrador. Entonces, por eso ahora les cae un balde de agua fría que les diga López Obrador esto. Y es por eso una reacción tan visceral de algunos de ellos. Porque hay una cosa, es que se dicen cosas así al vapor, porque también lo de López Obrador así hay algo más actual que pasar. da pie a eso, ¿no? Yo creo que España, en un acto, como hemos dicho, ¿no?, de inteligencia política, al rey no le costaba nada decir, sí, a ver, les ofrezco, perdónenos. Y hubiera venido el rey y hubiera sido recibido con aplausos. Entonces, pero no es el mismo caso de Estados Unidos. Una cosa es la conquista y una cosa es una guerra. Con Estados Unidos tuvimos una guerra que perdimos. Hay que saber perder. Pero fue una invasión, ¿no? No, pero por eso, pero fue una guerra. Fue con un truco, no fue una guerra. Sí, pero no fue una declarada. No. Pero fue una guerra. Una guerra. Y la perdimos. En este caso sería una guerra. Como con Francia, hubo una guerra, también una invasión. Oye, pero en general no es igual. Lo dijo, en su memoria dijo que la guerra más atroz y más vergonzante para ellos es la guerra de México. Eso, lo reconoce el propio realmente no fue una guerra normal. Y en cualquier caso. Y en cualquier caso, las acciones de Cortés se marcaban dentro de la lógica de la guerra justa, que estaba justificada precisamente porque eran pueblos que no eran católicos. Ahora les voy a decir una cosa, así es, les voy a decir una cosa. La mayor parte, este es otro tema, o sea, vaya, es que esto, la verdad es que López Obrador es un mago, ¿no?, mediático para jugar con eso. Gran manejo de Yo les digo discursos, una cosa. ¿La mayor parte del pueblo mexicano estará de acuerdo con esto? Yo creo que no, porque voy a decir, si los sacerdotes fueran inteligentes y la derecha dijeran, la conquista nos trajo la religión, gracias a la conquista somos cristianos, con eso te los echas en la boca. Pues sí, gracias, o sea, gracias, o sea, no, o sea, vaya, o no. Ese fue el argumento de los conservadores. Por eso, pero ahora, Ya se acabó el tiempo. a los católicos no les... Eso decían los conservadores. Sí, ya lo sé, Sí. y ahorita lo siguen diciendo. En la memoria colectiva nacional somos anti-yanquis y anti-gachupines. En todos, el que no entiende la historia, que somos una parte de esa mezcla que decíamos, pero la mayoría de los mexicanos, la gran mayoría, y a eso le apuesta López Obrador, no le apuesta a los intelectuales, a que le aplaudan, no, le apuesta a que la masa lo va a respaldar en esa iniciativa. Y ojalá que esto nos obligue a leer. Jorge. Pues yo espero que estas ligas que arma López Obrador como estrategia, que le salen muy bien, de enfrentar a unos con otros y siempre meter los ratones locos a enfrentar al pueblo, a la masa, con los intelectuales, con los de la derecha, con los fifís, no se vaya muy lejos.
porque esos enfrentamientos se pueden agarrar partido y él trae muchos allá abajo que están medio locos. Y los de aquí, no sé cómo estarán, pero allá andan. Entonces, que no estire tanto la liga. Sí, sí, el actual presidente tiene lo que llaman los gringos agenda setting, tiene una gran capacidad de imponer la agenda discursiva de las siguientes semanas, pero efectivamente estar poniendo la agenda constantemente no es sinónimo de una transformación real. Más allá de todos estos temas que generarán polémica, va a tener que trabajar mucho y muy a fondo para que la historia hable de él como él pretende que lo hará. Jorge. Ojalá que este tema, que repito lo que dije al principio de mi participación en este programa, que me parece pues parte de un show, ¿no? Pero ojalá que tenga algo de positivo que nos obligue a releer la historia de nuestro país. Que leamos, yo les sugiero que lean, por ejemplo, la brevísima relación de la destrucción de Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a leer La memoria de los vencidos de Miguel León Portilla. Vamos a leer Visión de los vencidos. Sí, vamos a leer el Chilam Balam de Chumayel. Castillo también, la crónica de la conquista. Claro. Las cartas de relación. Entonces vamos a leer los libros de esa época. El Chilam Balam habla de la conquista. La visión de los vencidos. Es una joya, sí. Claro, vamos a Revisemos lo que pasó a en revisar. Bacalar y lo que pasó en la guerra Claro, de castas y cómo, así es. cómo se dio la relación entre Así es. Tasil Vamos Gaya a leer y a Gonzalo releer Guerrero. nuestra historia. También hay una historia muy dura, Y un libro que les recomiendo también, muy bien escrito, es una delicia leerlo, de Octavio Paz. 100 años El laberinto de la soledad. Sí, por supuesto. Ahí habla también de la conquista. Sí. Bueno, pues entonces ya vemos que no estuvo tan mal. Tan fuera de lugar. Tan fuera de lugar, porque, bueno, pues si hay quien atienda tus recomendaciones, López Obrador y todos en general, habremos ganado mucho al ponerlos a leer. Y más ganaríamos si con esta, pues, temores y sensaciones diferentes que tienen los gobernadores que quieren quedar bien con López Obrador, pues voltean y dejan de estar utilizando a las comunidades indígenas para sacarles fotografía, pues el día del informe, ¿verdad? Cuando se necesita, cuando nos presentan como los dignatarios mayas y nos quedamos ¿serán o no serán? ¿Verdad? Buscan quienes tengan apellidos y físico, pues como los demás lo imaginamos, y los ponen ahí para ser utilizados, nunca para sacarlos de esos desarrollos, respetando sus costumbres, su religión, sus formas de vida, no imponiéndoles un modelo que les es ajeno, y el que ellos han traído por naturaleza y por algo. Gracias, señores. Gracias a todos. Muchas gracias por el favor de su atención, y si me lo permite, pues nos vemos aquí la próxima semana. You are the sunshine of my life.